Atención, si no quieres pasar toda tu vida frente al vasto mar del desempleo y quieres comenzar a trabajar de la manera lo más pronto posible, entonces te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, porque este video fue hecho especialmente para ti. Ya verás por qué. Comenzamos. La semana anterior, justamente en otro lunes educacional, les compartimos una nota que generó mucha polémica. En esta nota tenemos a una persona de nombre Michelle Vega que comparte una captura de correo en la que le están negando empleo para posteriormente afirmar que no debemos de esforzarnos como estudiantes por sacar un 10. Posteriormente nos cuenta, nos relata toda su historia y cómo siempre ha sido una alumna de excelencia, siempre se ha esforzado en obtener las mejores calificaciones, salió con un grado académico bastante bueno, un promedio excelente, inmejorable, y sin embargo a sus 22 años es constantemente rechazada cuando aplica a puestos administrativos de las grandes empresas, tales como Pepsi, Coca-Cola y otros más. Pero vamos a ver, ¿realmente es culpa de Michelle? Y eso es de lo que te voy a hablar en el video del día de hoy. De algunas de las aptitudes y actitudes que normalmente pasamos por alto dentro de nuestra formación académica y que sin embargo suelen ser muy importantes a la hora de perseguir un empleo, sobre todo cuando se trata del primer empleo, y es que existe una concepción profundamente errada acerca de que vas a salir de la universidad y entonces casi te van a tocar, te van a llamar la puerta y te van a ofrecer un empleo con todo lo que tú quieres, prestaciones encima de la ley, horarios flexibles, jefes que son líderes, etcétera, etcétera. La verdad es que aunque todos estamos de acuerdo en que desearíamos que fuera así, la vida real puede ser un poco más parecida a esto. Y bueno, en este video te voy a hablar acerca de distintas cuestiones que debes de tomar en cuenta para que sí o sí no tengan de otra más que aceptarte y que también te van a abrir las puertas para muchísimos empleos. Comencemos. Este primer punto quizá no lo quieres oír, mucho menos lo vas a querer ejecutar, pero la verdad es que es indispensable. Aprendan a usar Excel, por el amor de Dios. O sea, Excel, la verdad es que es una herramienta básica que si ustedes aprenden a utilizarla en forma pues mediana o avanzada, se les van a abrir muchas puertas, sobre todo dentro de trabajos que requieren de capacidades administrativas. Es muy importante porque Excel la verdad es que tiene muchas facilidades tanto para cuestiones básicas como llevar un presupuesto hasta cuestiones más complejas como es el tema de que el cálculo de distintas fórmulas, la ejecución de gráficas, informes generales de rendimiento, todo esto lo puedes hacer con Excel y la verdad es que es una tremenda maravilla que puedas realizarlo. Adicionalmente yo le añadiría a esto que pues tengan el paquete básico de Microsoft Office, y ojo con esto, si lo tienen, la verdad es que si es básico no vale la pena que lo pongan en su currículum, se da por sentado que ya cuentan con él. Pero si es avanzado, entonces sí, por favor pónganlo. Y aquí podemos hablar también de Microsoft Word y PowerPoint, que son dos herramientas que normalmente pues son infravaloradas, sobre todo frente a Excel. Pero ¿qué se le hace? Y es que muchas personas de verdad no saben utilizar Word, no saben utilizar PowerPoint. Yo me di cuenta, por ejemplo, que no sabía utilizar Word cuando tuve que realizar la redacción de mi primer libro, que fue Manual del Amante Fracasado, y posteriormente para Finanzas en Crisis, Finanzas en Tiempos de Crisis, porque tenía que cambiar los márgenes, tenía que cambiar el tamaño, tenía que meter las referencias, subíndices, etcétera, distintas funciones que la verdad es que sí tuve que googlearlas. Después de eso tomé un curso y ahorita sí, ya sé utilizarlo. Y lo mismo sucede con PowerPoint, que tiene algunos truquillos que te puedes sacar bajo la manga, que te ayudarán muchísimo a mejorar presentaciones, así como crear imágenes bastante atractivas. La mayor parte, por ejemplo, de las portadas que yo utilizo para estos videos que ustedes ven, mucha gente piensa que las hago en Canva o en alguna otra aplicación. La verdad es que no, utilizo PowerPoint, así que ya lo tienes. Aprende a utilizar Excel de forma avanzada y también la paquetería de Microsoft Office. Mucho ojo con eso. La segunda recomendación seguramente también la han escuchado bastantes veces y no es otra que aprender un idioma.
Ya saben cuál idioma estoy hablando. Sí, estoy hablando en inglés, pero recuerden que hoy día ya no basta con saber solamente 2 idiomas. La verdad es que ser bilingüe tristemente ya no es suficiente, y la tendencia va pues obviamente a que cada vez sean más y más y más lenguas las que tengamos que aprender, ¿no? Aquí a mí me gusta no tanto verlo como una cuestión obligatoria, sino como una forma que nos permite acceder a otras culturas. Como ya se los he dicho en muchas ocasiones, creo que por ejemplo en el mundo de las inversiones en inglés es relevante porque los mejores libros de inversiones están únicamente en inglés. No los encuentras en español, no los encuentras en italiano, no los encuentras en francés, los encuentras en inglés, que es el idioma nativo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo hablo español como lengua materna, tengo también mucha experiencia con el inglés y estoy aprendiendo a hablar italiano, francés y portugués. Si les interesaría que haga un video comentándoles los tips y consejos a través de los cuales pues he ido aprendiendo estos distintos idiomas, por favor déjenme en los comentarios y no se les olvide dar un poderoso like aquí. El tema del idioma pues ya lo sabes, te abre muchas puertas literalmente, porque cualquier empresa que quiera crecer seriamente tiene que tener personal capacitado que sea capaz de hablar en estos 2 idiomas como mínimo, español e inglés. Algunos otros idiomas que pudieras considerar en este tema, por ejemplo, pues es el francés, que es el idioma oficial para las transacciones comerciales. También está el chino, japonés, toda la parte de Asia, por ejemplo, tiene un fuerte impacto dentro de la economía en el mundo por venir. Y bueno, aquí lo importante es que aprendas otro idioma. Existen herramientas gratuitas que te van a permitir llegar hasta cierto punto avanzando tu nivel, como es el caso por ejemplo de Duolingo. Y también esto lo puedes reforzar con algunos ejercicios que, si me lo dejaste en comentarios, te estaré platicando en un video siguiente. Y si no, corre a hacerlo. Ahora, la recomendación que te voy a dar a continuación comúnmente suele pasar como una cuestión infravalorada. Sin embargo, tal como te lo acabo de decir apenas palabras atrás, pues el hecho de que sea infravalorada significa que estás subestimando su valor. Esta recomendación no es otra cosa que acudas a certificados, diplomados, constancias, cursos, etcétera. Todos ellos que te den pues una constancia que no necesariamente debe de contar con validez oficial, sino que más bien pues cuenten con una constancia impresa, que te diga quién la emitió, etcétera, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Y esto es algo que se ve en el área de recursos humanos y que muchas veces no nos enseñan. Como ya sabemos que en la escuela no nos enseñan a obtener empleo, pues esto es probablemente es la primera vez que lo estás escuchando, ¿no? Tiene que ver con la intención que tiene la persona que está aplicando al puesto por superarse en la vida. Y esto es algo bien interesante para las personas de recursos humanos y para ustedes también, porque una capacitación constante siempre es sinónimo de alguien que quiere mejorar. Y claro que quieres en tu equipo a una persona que no solo está interesada en mejorar dentro del papel y dentro de la entrevista, sino que está mejorando en el día a día a través de acciones y cuenta con un papel que lo puede certificar, que lo puede avalar. Esta cuestión del crecimiento y el desarrollo personal se ve muchísimo y suele de ser uno de los filtros más importantes que te pueden sacar de la competencia si es que no lo tomas en consideración. La siguiente recomendación es especialmente útil mientras más joven seas, y es que comiences a trabajar temprano. O sea, la verdad es que muchas veces las personas jóvenes no entran a trabajar porque quieren cuidar su promedio. Y también porque estamos en una zona cómoda, ¿no? En la que literalmente, y seguro has escuchado a tus papás decirlo muchísimas veces, tu única responsabilidad es estudiar. Sin embargo, ¿qué sucede cuando comenzamos a trabajar? Comenzar a trabajar es empezar a madurar. Entonces, la verdad es que vale la pena que comiences a trabajar cuando te sientas listo para ello. Yo, por ejemplo, comencé a trabajar desde que estaba en el 4º semestre de la carrera. La carrera tiene 10 semestres, por cierto. Comencé en una notaría y la verdad es que estoy agradecido porque esa notaría ha sido el peor empleo que tuve. O sea, por mucho. Horarios tóxicos, mala paga, jefes bien tóxicos, bien loquitos. Algún día les contaré anécdotas de ese lugar. Pero bueno, a lo que voy.
Adquirí la experiencia de dicha notaría durante 7 meses y posteriormente me salí a un empleo en una consultora donde trabajé casi 2 años, después me tomé mi año sabático y finalmente estoy donde estoy ahorita, que llevo ya aproximadamente 1 año y 3-4 meses trabajando con ellos, ¿no? Aquí lo importante es que debes de entender que la experiencia no se hace sola y vale la pena que empieces desde antes. Porque si te tienen que enfrentar en cuestiones laborales entre alguien que tiene un excelente promedio y nada de experiencia y alguien que tiene un promedio, pues promedio, valga la redundancia, de 8, de 7 todavía, pero ya cuenta con experiencia en el campo, ¿por cuál opción te irías tú? O sea, solamente piensa, ¿por cuál opción te irías tú? Y es que aquí tienes que entender que dentro del ámbito de los emprendedores y de las empresas tienes que encontrar algo que se llama la satisfacción de la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje implica que una persona va a tomarle X cantidad de tiempo adaptarse a las funciones para las que la empresa lo está contratando. Y este es el problema. Que si tú vienes sin nada de bagaje, sin nada de experiencia, pues obviamente tu curva de aprendizaje va a tardar mucho más tiempo que si ya te estás enfrentando a alguien que quizá ya tiene más experiencia que tú, aunque sea un menor promedio con el que salió de la carrera. Por lo tanto, lo mejor es que si tienes que optar entre estas dos, no veas como un sacrificio de tu promedio, sino más bien como que estás adaptándote a la vida real. Porque te voy a decir algo y voy a ser muy honesto. En la vida real, al cliente no le importa el promedio de la persona que lo atiende. Nunca me han preguntado a mí cuál fue mi promedio de la carrera. Lo único que me preguntan es qué vamos a hacer y cómo podemos hacerlo. Punto. Así de sencillo es esto, así de pragmático es. Tu promedio se convierte en una cuestión casi irrelevante conforme vas avanzando en tu carrera. Al principio claro que te lo van a pedir y por eso es importante mantener un buen promedio. Sin embargo, conforme vayas avanzando te vas a dar cuenta que ni siquiera te lo preguntan, ni siquiera te cuestionan, porque cuando ven que eres una persona profesional, todos esperan que hayas obtenido un buen promedio. Así de sencillo. Ahora, si no tienes experiencia, lo que puedes hacer es acercarte a los profesores con los que tuviste una buena relación a lo largo de la carrera y pedirles que te den una carta de recomendación. La carta de recomendación no tiene por qué ser una mentira en la que digan que trabajaste con ellos, sino que más bien digan que tomaste clases con ellos y que a lo largo de dicha clase pues tú demostraste ser una persona sumamente competente con las cualidades de responsabilidad, etcétera, lo cual te dio un promedio de 10, de 9, no lo sé. Hay que buscar. Otro error clásico que se nos pasa por encima cuando estamos hablando del tema de la contratación laboral, y esto es algo que ha venido últimamente en aumento, es que se nos olvida crear un perfil de redes sociales alterno al que tenemos. Es decir, siempre es sano que tengas un perfil para dejarlo como referencia profesional y que tengas un perfil de uso personal. ¿Por qué? Pues bien, puede suceder que dentro de tu perfil de uso personal, que también has referenciado, sobre todo cuando se trata de empresas que son un poco más vanguardistas, pues terminen viendo publicaciones en las que hablas de cosas de las que pues no quisieras que tu empleador se estuviera enterando, ¿verdad? Y aunque aquí entramos en un tema de ética, de si deberían de hacerlo o no, yo intento ser pragmático en este video y por ese motivo te comparto que lo que deberías de hacer, y por ejemplo lo que yo también he hecho, pues es que yo no solamente mantengo un celular para mis cuestiones laborales y otro celular para uso personal, sino que adicionalmente tengo redes sociales con cuestiones profesionales y redes sociales para uso personal. Algo que se vuelve muy importante si el día de mañana mi empleador quiere consultar el perfil de Facebook que le dejé o le da por buscarme dentro del mundo de las redes sociales. Si esto de las redes sociales se te parece muy complicado crear una nueva, solamente ajusta tu privacidad para que no cualquier persona pueda revisar tu perfil. Y seguramente te estarás preguntando por qué cambié de outfit, ¿no? Pues es algo similar a lo que les sucede a los entrevistadores cuando de pronto pues están viendo sobre el papel a una persona que es muy formal, muy comprometida, etcétera, y de pronto cambian al Facebook y te encuentran diciendo groserías, te encuentran compartiendo, no lo sé, memes sexosos o cuestiones de ese tipo, ¿no? Intenta evitarlo o bien reducir al máximo la posibilidad de que esto suceda.
Y ahora sí, volvamos a la normalidad. Ahora, otra cosa muy cierta que existe en la mayoría de las ocasiones respecto de las personas que sacan 10 y aquellas que estamos pues más en el promedio, mi promedio general fue de 8.6 a lo largo de la carrera, es que las personas que sacan 10 normalmente tienen una tolerancia muy pequeña al fracaso. De hecho, eso es algo que podemos observar en el post de la persona que está diciendo que ya no trabajen en su promedio, que ya no se esfuercen, que ya se den por vencidos, que nos mintieron. Efectivamente nos mintieron. Pero creo que muchas personas podemos comprender que a veces así es la vida. Y que también es nuestro asunto, ¿no? Porque no solamente se trata de quien nos engañó, sino de que nosotros también pues nos dejamos engañar. Ya a partir de los 18 años tenemos que comenzar a pensar más las decisiones que tomamos, por qué las tomamos, qué estamos haciendo donde estamos. Pregúntate si tu objetivo real al estar en una carrera ha sido desempeñar esa carrera como un profesionista, o que estás enamorado, tan enamorado de esa área del conocimiento que te encuentras muy a gusto ahí. Si quieres ser empleado, si quieres ser emprendedor, inversionista, dueño de un negocio, citando los 4 cuadrantes del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, libro muy interesante por cierto y recomendado. Y esto es algo clave. O sea, si tú no sabes tolerar el fracaso, tolerar la frustración, la verdad es que vas a salir allá afuera y te van a comer vivo. A mí me da mucha risa cuando veo algunas publicaciones de mi Facebook personal, donde pues obviamente comparto todavía espacio con estudiantes de la carrera, y comparten muchísima frustración de que reprobaron una materia, de que están en un examen final, y la verdad es que yo digo, bueno, sí recuerdo aquellos tiempos en los que a mí también me preocupaba la calificación, pero la realidad es que la vida real, allá afuera, en la práctica laboral, es mucho más pesada. O sea, no se trata de tener una respuesta correcta o no. De hecho, a mí me gusta mucho pensarlo de esta forma. En la universidad, a nosotros nos ponen una palomita por tener siempre la respuesta correcta. En la vida real, a nosotros nos dan dinero por tener la respuesta a una pregunta que nadie más puede responder. O una pregunta que nadie más se ha hecho, ¿no? Entonces eso es bien interesante, o sea, cómo el modelo educativo ni siquiera nos enseña a pensar en esos términos, porque normalmente al cliente y a las personas que te contraten no les interesa aquello que ya tiene una solución para lo que ellos también pues podrían leer un libro o podrían contratar a un alumno más, ¿no? Les interesa que tú tengas un mecanismo de solución de conflictos, de análisis sobre todo, y esas cuestiones muchas veces no nos las enseñan. El modelo educativo se basa en consumir conocimiento y regurgitarlo, repetirlo como periquitos, ponerlo en un examen y después olvidarlo. Si estás en esa cuestión, la verdad es que valdría mucho la pena que te pongas a repasar y a integrar el conocimiento aquí adentro para que siempre, siempre, siempre se quede contigo. Otra cuestión que sin lugar a dudas debes de tomar en cuenta dentro de tus procesos de contratación laboral es la redacción que has realizado de tu currículum vitae. Recuerda que es la carta de presentación con la que tú vas a llegar a tocarle la puerta al empleador y decirle, contrátame. Entonces, ¿qué sucede cuando presentas un currículum vitae feo, un currículum vitae sin diseño, un currículum vitae genérico, un currículum vitae con faltas de ortografía, mal hecho, mala redacción, mala sintaxis, distintas cuestiones? Pues claro que no te van a contratar. Piensa en el currículum vitae como tu primera presentación ante el mundo laboral, ante la empresa que te va a contratar. Es como una suerte de primera cita. Cuando tú quieres salir con una persona que te interesa y vas a tener la primera cita, no te vas andrajoso, ¿verdad que sí? Te vas lo más guapo posible. Te pones tu trajecito, depende, ¿no? Haces tu chamba, y esto es clásico para el tema del currículum, haces tu chamba previa, investigas. ¿Y entonces qué? Ah, bueno, ya sabes quizá que tienes que ir de traje. O quizá no le gustan las personas arregladas de traje. Te vas más casual. Haces tu investigación. Entonces lo mismo sucede con el currículum. Ajustas tu currículum a la empresa que lo vas a enviar. Le das unos toques de diseño. Revisas la ortografía, la sintaxis. Lo haces lo más resumido posible. Piénsalo como una primera cita. Tienes que mostrar
tienes que poner la carne sobre el asador, tienes que demostrar tu interés, porque si no estás interesado y se ve desde el primer momento, la verdad es que no vas a tener una segunda cita, no vas a pasar el filtro para llegar a la entrevista laboral. Estos y más errores los he hablado ya en uno de los videos, por lo tanto te dejo la referencia que está apareciendo acá arribita ahora mismo y vamos a continuar. Una verdad difícil de digerir acerca de la vida es que cuando nos estamos quejando acerca de algún resultado, normalmente no estamos haciendo nada por cambiarlo. Decidimos enfocar nuestra energía, nuestra atención y muchos de nuestros recursos en quejarnos del mundo y ser sus víctimas antes que en convertirnos en unos vengadores y tomar nuestro destino en nuestras manos. Generalmente cuando te estás quejando de que no pudiste obtener un empleo, no estás analizando lo que hiciste mal, solamente estás dando por hecho que el mundo está quebrado, que te mintieron y efectivamente te mintieron y quizás sí, el mundo de la oferta laboral ahorita se encuentra rebasado, se encuentra muy mal, pero date cuenta de eso, o sea, si tú te quedas quejándote, si no haces nada al respecto, entonces pues no va a cambiar el resultado. La definición de locura, ¿cuál es? Es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Por lo tanto, de todos tus fracasos en aplicaciones laborales tienes que ir aprendiendo acerca de qué hiciste mal en cada proceso laboral, qué puedes ir mejorando, cuáles cursos y capacitaciones puedes ir tomando para agregar a tu currículum mientras te continúan rechazando, porque puede ser que así suceda, que te continúen rechazando y va a ser complicado. Yo lo sé y te lo anticipo de una ocasión, te lo anticipo de una vez. Sin embargo, lo vas a lograr. Porque si sigues trabajando en aquello que te gusta, si sigues moviéndote, si sigues modificando, si sigues avanzando, entonces ¿qué crees? Cada vez te vas a convertir en un activo más atractivo para ser contratado por empresas o por particulares. E inclusive podría ser que hacia el término del proceso de contratación ya te encuentres tan fuerte, ya te encuentres tan robusto, tan confiado, que elijas dar el paso del cuadrante del empleo al cuadrante del autoempleo y te conviertas en un emprendedor. Eso es posible. Esa decisión depende de ti únicamente. Así que la verdad es que debes de considerar esta cuestión. Deja de quejarte y ponte a trabajar. Pues bien, a lo largo de este video te he compartido un poco acerca de mi experiencia y los que considero son los mejores consejos para que puedas salir del desempleo. Adicionalmente te doy un último consejo antes de cerrar con este video, y es que no te quedes enfrascado en el empleo. La frustración puede ser potente cuando te despiden o cuando no encuentras un empleo, yo lo sé, pero créeme que todo ese tiempo, todas esas energías que estás utilizando, también las puedes utilizar en construir distintas fuentes de ingreso. O sea, no te equivoques pensando que un empleo te va a resolver la vida. Porque a pesar de que puede ser que el empleo sí sea tu principal fuente de ingreso, sería un grave error financiero que la dejes como la última. En el momento que hagas eso te estarás condenando a un suicidio económico. Pues el día de mañana, si deciden despedirte de forma injustificada, te habrás metido en un super problema. Adicionalmente, recuerda que ya como empleado debes de comenzar a construir tu fondo de emergencias. Pero reitero la importancia de que no te quedes con una única fuente de ingresos. Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero y estás en nuestro canal de YouTube. Si te ha gustado este video, por favor, háznoslo saber con un poderoso like. No te olvides de compartirlo y etiquetar a aquellas personas que conozcas que ahora mismo se encuentran en una situación de desempleo laboral, para que también tomen en consideración estos consejos, los puedan aplicar y esperemos el día de mañana consigan un trabajo. Te veo en nuestro próximo video. Hasta la próxima.